Giuseppe de Bergottini. Derecho constitucional comparado. Capítulo 2. Las formas de gobierno. La titularidad y el ejercicio de las funciones estatales se regulan de modos diferentes en las constituciones del Estado liberal y en las que derivan de él, como ya se indicó, apoyándose con el principio de distribución. El poder de decisión se asigna a diversos órganos constitucionales, de suerte que cada uno de ellos ejerza tendencialmente sus propias competencias sin interferencias y de modo que pueda darse una colaboración entre los órganos. La tipología de las formas de gobierno se explica según criterios de atribución de las competencias de dirección y de relación entre los órganos, así como teniendo en cuenta la función de los partidos y de la oposición parlamentaria. Los diversos ordenamientos disciplinan de acuerdo a sus propias reglas, que se conducen a algunos tipos: la estructura interna del legislativo y del ejecutivo, y los nexos entre los dos grupos de órganos, la ejemplificación basada en las posiciones proporcionadas por algunos ordenamientos que se consideran particularmente indicativos serían para aclarar el significado que adquiere en la práctica la tipología de las formas de gobierno. Sección 1. La tipología tradicional. Función de los partidos y de la oposición. 1. Las formas de gobierno con separación rígida: monarquía constitucional y república presidencial. La monarquía constitucional forma parte de las formas de gobierno, con separación tendencialmente rígida. En esta se contraponía el monarca y el parlamento, titulares respectivos del poder de gobierno y del poder de legislar. La forma de gobierno en mención se afirma en Inglaterra después de las revoluciones del siglo XVII y tiene como punto de referencia el Bill of Rights de 1689, durando hasta finales del siglo siguiente. En Francia se mantiene de 1814 a 1848, en Prusia y en el Imperio Alemán de 1850 a 1918, en Austria-Hungría de 1869 a 1918. En el Reino de Cerdeña se afirma en los primeros años de aplicación del Estatuto de 1848. En la monarquía constitucional, parlamento y soberano se sitúa uno frente al otro, faltando un órgano constitucional intermedio como el gobierno. Los ministros son funcionarios del rey, son nombrados y revocados por él. En efecto, solo el rey pertenece el poder ejecutivo. Artículo 5 del Estatuto del Reino de Cerdeña. No existe, por lo tanto, una relación funcionaria ni un vínculo institucional de los ministros con la Cámara representativa. Además, el rey mantiene una posición ventajosa, siendo inamovible y titular del poder de disolución de la Cámara electiva, así como la propia mediante la sanción las leyes parlamentarias. El paso de la monarquía absoluta a la monarquía constitucional. El texto originario de las monarquías europeas fue la sociedad agraria controlada por la aristocracia terrateniente y militar que se desarrolló durante el período feudal. Este comportaba
una estructura articulada y generalizada en cuyo vértice se encontraba el rey. Su poder se veía fortalecido por el carácter religioso del instituto monárquico. Si bien había abandonado la exigencia de identificarse con la individualidad religiosa o descendiente de Dios, característica de la monarquía de la antigüedad, el monarca se consideraba un enviado de Dios, o al menos buscaba una mayor legitimación de su poder a través de formas de constatación solemnes por parte de la autoridad religiosa, consagración. A nivel doctrinal, los monarcas absolutos obtuvieron la justificación a su poder superior, soberano, por parte de los juristas, que durante la reelaboración del derecho romano trataron de justificar la exigencia del rey en Francia. Felipe el Hermoso, siglo XIII, de ser independiente del Papa y del emperador romano germánico. Más tarde, Juan Bodin será quien teorizará de manera sistemática la soberanía real. Era claro que, consolidada la independencia del rey de condicionamientos externos, papado, imperio, se había también consolidado el principio de su autoridad plena e ilimitada al interior del Estado. Posteriormente, las teorías del absolutismo fueron sustituidas por las del dispositismo ilustrado, que debía justificar el absolutismo de Federico II de Prusia y de José II de Austria, siglo XVIII. En el fondo, la novedad estaba en el hecho de que estos monarcas, si bien habían llevado estos sistemas estatales al máximo de la concentración de sus poderes y del principio de autoridad, consideran necesario proceder con una serie de reformas que debían reconocerse de manera unilateral, teniendo en cuenta las exigencias colectivas e individuales. En tiempos más recientes, siglos XVIII y XIX, cuando la ideología laica liberal empezó con éxito el desmantelamiento del aparato monárquico, es elaborada una ideología monárquica conservadora en defensa de la monarquía. Se mantuvo el carácter natural del instituto monárquico para el funcionamiento de la sociedad, el carácter necesario para garantizar el orden social a través de una autoridad estable e independiente, su función indispensable para suplir las inadecuaciones de la democracia y los riesgos de las dictaduras. La forma de Estado monárquica tuvo lugar en Europa tan solo durante el periodo del absolutismo, forma monárquica pura. Luego, con el avance de la burguesía, que obtenía su representación en los parlamentos nacionales, se llegó a una forma de gobierno dualista en la cual el poder soberano fue repartido entre el rey y el parlamento, forma monárquica constitucional, y, en fin, con la consolidación de la suprema parlamentaria y, posteriormente, el principio democrático, se llega a la marginación política del rey, forma monárquica parlamentaria y democrática parlamentaria.